Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez, podcast escucha. Yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí. Un aplausote para ti, podcast escucha. Estamos celebrando episodio número 100. Podcast escucha, tú puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, muchísimas gracias. Otro aplausote para ti, como ya te decía hace poquito. ¡Qué chido, podcast escucha! ¡Qué chido! Literalmente hemos llegado al episodio número 100. Gracias podcast escucha. Especialmente gracias a los que nos han estado escuchando desde el primer episodio. Podcast escucha, de repente gente que me dice que han escuchado todos los episodios. Maía, que Dios te bendiga muchísimo. Tú eres una de ellas. Pero muchísimas gracias, podcast escucha. Sí, episodio número 100 va a ser un episodio súper corto, como tú ya lo sabes, que pues cuando viste cuánto está durando, no va a durar mucho, ¿verdad? Pero sí, podcast escucha nomás esta semana, pues que sí. Me sentí agradecido de poder haber llegado a estos 100 episodios. Vamos a seguir, podcast escucha, bendito sea Dios. Pero cuando empecé todo esto dije, por lo menos quiero hacer 100 episodios, ¿verdad? Quiero grabar 100 episodios y pues aquí estamos, podcast escucha. Un aplausote también para mí. Toda la gloria para Dios. Pero un aplauso para mí. Ay, podcast escucha. Y también agradecido no solamente contigo que has estado escuchando estos episodios, podcast escucha, y has estado caminando conmigo en esta aventura, en este viaje, ¿verdad? Pero también pues agradecido con Dios y qué curioso, ¿verdad? Que llegamos al episodio número 100 en la semana más importante de este año, ¿verdad? La Semana Santa, podcast escucha, y pues nomás agradecido con Dios, que se me hizo un detalle curioso que este episodio 100, que era como mi meta, se podría decir, pues pasó en esta semana tan importante, podcast escucha. Y en esta semana que de repente quería hacer un episodio pues con alguien, o un episodio más preparado y todo, podcast escucha, pero lo que realmente sentía en mi corazón esta semana era simplemente agradecimiento a todas las personas que escuchan, agradecimiento por mi familia, por mis amigos, agradecimiento, podcast escucha, especialmente por lo que Dios hizo por ti y por mí, ¿verdad? Y por eso este episodio se titula Gracias. Gracias a ti, podcast escucha, pero principalmente gracias a Dios, ¿verdad? Como tú bien sabes que has estado con nosotros estos últimos episodios, estas últimas semanas, podcast escucha, sabes que hemos estado hablando acerca de las personas de la pasión, ¿verdad? Estuvimos hablando de los discípulos dormidos, de Judas, de Pedro, de los 3 ladrones, de Pilato y Herodes. Podcast escucha, ¿cómo se llama? De Juan también estuvimos hablando, y pues en este episodio número 100, podcast escucha, básicamente darle las gracias pues a Jesús, ¿verdad? A Jesús, que es la persona más importante de la pasión de Jesús, ¿verdad? Podcast escucha. Estoy tan agradecido por mi Señor, estoy tan agradecido porque Jesús, como dice el dicho, ¿verdad? Que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. O como dice otro dicho, ¿verdad? Podcast escucha, vino a pagar una deuda que él no debía, porque tú y yo debíamos una deuda que no podíamos pagar. Podcast escucha, estoy tan agradecido que el Verbo se hizo hombre. Algo curioso que se me hizo esta semana, podcast escucha, porque no sé si tú sabes que esta semana pues la cuaresma empezó en febrero, empezó luego casi que con el año, ¿verdad? Podcast escucha, y lo curioso es de que el hecho de que la cuaresma empezó tan rápido o tan pronto o tan temprano este año, podcast escucha,
sucedió la coincidencia de que la misma semana donde estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es literalmente la misma semana en la cual también celebramos ¿cómo se llama? La encarnación de Jesús. La anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios en ella. Entonces se me hizo bonito toda esta semana y por lo cual me he sentido más agradecido esta semana, Podcast Escucha, fue porque literalmente el lunes 25 de marzo estábamos celebrando la anunciación, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice que básicamente en su vientre está Dios. Por obra del Espíritu Santo, Dios llegó al mundo a través del vientre de la Virgen María. El Verbo se hizo hombre, y ese hecho, esa realidad cambió todo por todos los siglos, ¿verdad? Podcast Escucha, por toda la eternidad. El hecho de que Dios te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, Podcast Escucha, que se hizo hombre y nació de una virgen y creció, Podcast Escucha, hace más de 2000 años, y al final de su vida aquí en la tierra, Podcast Escucha, fue crucificado por tus y por mis pecados, Podcast Escucha. Y como escuchamos en la liturgia, ¿verdad? Escuchamos en la Sagrada Misa, algunas veces en las oraciones, que dice: muriendo destruiste a la muerte, y resucitando restauraste a la vida. ¿Verdad, Podcast Escucha? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero al fin, Podcast Escucha, sé que esta semana pues es una semana ocupada, especialmente si estás celebrando este triduo pascual, ¿verdad? Podcast Escucha, es un momento tan importante en el año litúrgico de la iglesia. Yo diría el más importante, Podcast Escucha. La razón por la cual tú y yo podemos ser salvos, la razón por la cual tú y yo podemos ir al cielo, es porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y porque murió por nosotros y resucitó al tercer día. Podcast Escucha, el mensaje de hoy es básicamente que estoy bien agradecido con Dios por eso, porque tanto me amó, porque tanto te amó, Podcast Escucha, que murió por nosotros, que primero que todo se hizo hombre por nosotros y después murió y resucitó al tercer día. Podcast Escucha, qué Dios tan maravilloso tenemos, el único Dios verdadero, Podcast Escucha, y que esta realidad del Evangelio, que este mensaje querigmático, Podcast Escucha, de que Dios murió por ti y resucitó al tercer día para darte vida nueva, que Él quiere llenarte de su Espíritu Santo, Podcast Escucha, y darte una nueva vida. Que este mensaje pascual realmente llegue a lo más profundo de mi corazón, a lo más profundo de tu corazón, Podcast Escucha, y que nuestra vida cambie por este acto tan maravilloso por el cual debemos de estar tan agradecidos, Podcast Escucha. Bueno, como te dije, este episodio era nomás literalmente para darte las gracias a ti y también para decirte que estoy tan agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por ti y por mí, Podcast Escucha. Así que, pues sí, nomás te quería decir eso. Episodio número 100, Podcast Escucha. Muchísimas gracias a ti y sobre todo muchísimas gracias a Dios. Y una última cosita que sí me gustaría, si escuchas este episodio, Podcast Escucha, especialmente antes de que pase el Viernes Santo, es de que no te olvides de que Jesús hizo promesas grandes a Santa María Faustina, a todas las personas que rezaran la coronilla de la misericordia en esta novena, empezando el Viernes Santo. Podcast Escucha, la novena a la divina misericordia. Dios tiene tantas promesas maravillosas para todas las personas que no solamente recen la coronilla de la divina misericordia, pero que también
recen durante estos 9 días, empezando el Viernes Santo, Podcast Escucha, y que todo esto culmine celebrando, ¿verdad? El domingo de la Divina Misericordia, que es el domingo después del domingo de resurrección de Jesús. Búscalo en el internet, Podcast Escucha, infórmate, y si puedes, o más bien haz el esfuerzo de rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Podcast Escucha en las redes sociales. Voy a estar tratando de compartir la coronilla y también la novena de la Divina Misericordia, esos 9 días. Dios es misericordioso. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y vuelva a Él. Podcast Escucha, Dios te ama. Que Dios te bendiga muchísimo. Y ya, porque dijimos que iba a ser un episodio, un mini episodio. Podcast Escucha, celebra esta Pascua, celebra este Jueves Santo, celebra aún este Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Podcast Escucha, haz un espacio en tu vida, en tus días para Dios. Dice la palabra de Dios, no sé si en el Salmo 30 y tantos, 33, no sé la verdad, 34, no sé la verdad. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Podcast Escucha, haz la prueba en tu vida y verás qué bueno es el Señor. Dale la oportunidad a Jesús de regalarte esa nueva vida, de restaurar tu corazón, especialmente en este momento tan maravilloso de Semana Santa y de momento de Pascua, ¿verdad? Podcast Escucha. Bueno, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Oro por todas las personas que escuchan este podcast. Y pues sí, Podcast Escucha. Chido. Que Dios te bendiga muchísimo. Y pues ahí de rato nos vemos. Primero Dios, con nuevos episodios la semana que viene. Que Dios te bendiga.